Bienvenidos a una experiencia educativa. Conoce, aprende y evoluciona. Sabiduría Popular con Ramón Albuquerque. Amigos de Sabiduría Popular, hemos escogido un tema fundamental. ¿Qué cambios vienen en el mundo? ¿Qué impacto ya está teniendo ese gobierno de Donald Trump? ¿Cómo es que Estados Unidos ha cambiado sus referentes morales, judiciales, éticos, para elegir a una persona sui generis? ¿Tendrán que crear un nuevo código moral, un nuevo código judicial, o se quedará así que cualquiera puede, por ser duro, fuerte, también ser presidente? ¿Cambiaremos los códigos de lo moral y de lo ético por todo lo contrario? ¿Qué mundo será este? Todo esto lo vamos a discutir con distinguidos y brillantes invitados aquí en Sabiduría Popular. Bienvenidos a Sabiduría Popular, el espacio donde la historia, la cultura y el conocimiento se entrelazan para ofrecerte una visión profunda de los temas que impactan nuestro mundo. Vamos a conocer la vida de un controvertido personaje que en su haber ha aportado mucho a la tecnología y a la actividad económica del mundo. Les hablamos de Elon Musk. Hablaremos de la relevancia geopolítica del nuevo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y cómo se vislumbra a partir de este inicio de funciones el nuevo orden mundial. Para hablar de este tema nos acompaña Héctor García, politólogo y periodista con maestría en Ciencias Políticas y Administración Electoral. El doctor Élic Fernández, quien es abogado, politólogo y diplomático, experto en temas internacionales. Guaracuya Félix, doctor en Ciencias Económicas, actual secretario de Asuntos Económicos del PLD. Pedro Ledesma, abogado con estudios nacionales e internacionales en Ciencias Políticas, Geopolítica, Defensa, Seguridad Nacional y Gobernanza. También está con nosotros Eddie de Gracia Pérez, diplomático, político y abogado dominicano. Durante el desarrollo de su carrera diplomática ha representado a la República Dominicana en múltiples misiones de carácter oficial en América Latina y el Caribe. Hablamos en nuestro segmento cultural sobre la pertinencia de los nuevos acuerdos firmados entre República Dominicana y Guyana y cuál es la importancia histórica para ambos países. Bien, por si te interesa, vas a conocer sobre la creación de un artilugio tecnológico que ha permitido tener comunicado e interconectado al mundo entero. Les hablamos de los satélites. Acompáñanos en esta nueva entrega de Sabiduría Popular, donde el conocimiento es poder y la historia nuestra mejor maestra. Saludos amigos de Sabiduría Popular. Hoy vamos a dar una noticia importante para el país. En la visita que el señor presidente realizó el 17 y el 18 a la conferencia sobre energía y una exposición de equipos de perforación y de explotación a la República Cooperativa de Guyana, se hizo muchas cosas trascendentes para el país. Lo primero es que hasta 1906 el mundo tenía la incertidumbre de si se iba a cumplir aquel, diríamos, maleficio o aquella premonición negativa de Malthus, el gran economista de Cambridge, que había dicho en 1798 en su libro sobre la demografía de las naciones, dijo que la población crecía de manera geométrica, pero que la producción de alimentos ocurría de forma aritmética. Y el mundo estaba en esa incertidumbre. ¿Cuándo vamos a entrar en ese callejón sin salida en que la gente empezará a morir por no encontrar alimento? Pues ocurre que en 1906, Fritz Haber, un alemán, sintetizó el amoníaco. ¿Y qué importancia tiene eso?
que se sintetice el amoníaco. Bueno, el amoníaco se sintetizó a altas presiones y altas temperaturas, extrayendo el nitrógeno del aire, que es algo relativamente fácil, pero entonces del carbón mineral, gasificándolo, se le extraía hidrógeno para entre el hidrógeno y el nitrógeno a altas temperaturas y presiones en reformadores, en reactores, formar entonces el amoníaco, que es NH3. ¿Y cuál es la importancia del amoníaco? Bueno, que el amoníaco luego se hace reaccionar en otro reactor, en otro reformador, a alta temperatura, presión y con catalizadores para que aceleren el proceso de las reacciones, y entonces del amoníaco y el CO2 se forma la carbamida, que es lo que llamamos ese producto que sirve como fertilizante, que se vende en el mundo entero, la carbamida o urea. Ahora usted la entiende mejor. La urea, ese producto blanco granulado que tiene hasta un 47% de nitrógeno, lo que resulta fundamental para la alimentación de la planta. Entonces, en 1916, a Fritz Haber lo ayudó mucho Bosch, otro alemán, que fue el que llevó a estado comercial lo que hoy se conoce como el proceso Haber-Bosch para la producción de urea. Y la producción de urea determinó que el maleficio de Malthus ya no sería cierto, porque con estos fertilizantes se abrió un universo prácticamente infinito para la producción de alimentos. Se rompió aquella supuesta barrera y entonces en 1916 se le dio el premio Nobel a estos productores, a estos inventores, porque la humanidad de ahí para acá entiende que no hay límites entre la cantidad de personas que pueda tener el planeta. Ya somos 8.000 millones. ¿Y quién se preocupa? ¿Quién puede decir que hay límites en la producción de alimentos? En lo que hay límites es en el grado de justicia y de equidad, que centros de poder, países poderosos, pueden ser y son indiferentes a lo que ocurre en naciones, por ejemplo en África, que tiene 30.6 millones de habitantes, que tiene 53 naciones, tiene 1.350 millones de habitantes y el 60-70%, y hay países donde el 80% viven privados prácticamente de todo. Un caso espantoso es Nigeria, que tiene casi 1 millón de kilómetros cuadrados, 232 millones de habitantes y solo produce electricidad para su pueblo. El 10% de lo que es la electricidad promedio del mundo entero. El mundo entero consume 3.330 como kilovatios por hora por año como promedio, pero en Nigeria apenas los nigerianos les tocan 240 kilovatios. Imagínese usted, pero es un gran productor de petróleo, gran productor de gas, y entonces el gas lo venden, el 30% solo de sus habitantes tiene electricidad. El concepto de la injusticia. Pero ¿qué queríamos destacar? Que República Dominicana y la República Cooperativa de Guyana han llegado a un acuerdo para que República Dominicana lidere. El presidente Ifahán Ali de Guyana le ha pedido al presidente dominicano que, debido al prestigio
de República Dominicana, a la estabilidad política y al prestigio personal del presidente Luis, le haga ese servicio asociándose a Guyana para construir allí una planta de fertilizantes, cuyo estudio nosotros hicimos para que en base a ese estudio se hagan las proyecciones reales. Por ejemplo, el estudio que hicimos fue para 200.000 toneladas de urea al año. Pero los productores de fertilizantes dominicanos, al contactarlo a Fersan, Ferquido y a Bodón, dijeron: no, nosotros queremos involucrarnos en una planta mínimamente de 500.000 toneladas y quisiéramos que fuera de 1 millón, porque la urea es lo clave para la abundancia alimentaria y la seguridad alimentaria del mundo. ¿Y por qué en Guyana la planta y no aquí? Porque Guyana tiene, con sus hallazgos de petróleo, una cantidad impresionante de gas natural y no se puede. Las plantas de urea solo están en los países que pueden asegurar porque tengan producción del gas natural. El gas natural determina, porque se requieren 700 metros cúbicos de gas natural para producir 1 tonelada de urea. De manera que estas son, entre otras muchas más, noticias muy importantes para República Dominicana y queríamos servirla aquí en Sabiduría Popular. Cuatro cosas que no sabías de Elon Musk, empresario, inversor tecnológico y activista político. ¿Sabías que Elon Reeve Musk nació en la ciudad de Pretoria, en Sudáfrica, el 28 de junio de 1971? Su talento se manifestó desde muy joven, marcando el inicio de su carrera como programador, visionario y emprendedor. Con 19 años se trasladó a California a estudiar en la Universidad de Stanford, pero decidió emprender su carrera tecnológica empresarial. En 1995 creó Zip2, una empresa de software de guías urbanas, y en 4 años, en 1999, la vendió a Compaq por $307 millones. Con esa fortuna, cofundó el banco en línea X.com, ahora PayPal. En 2002 fue vendida a eBay por $1.500 millones. En 2002 creó la empresa SpaceX, empresa privada de transporte espacial que colabora con la NASA en el relanzamiento de la carrera espacial. Su impacto en la cultura popular y tecnológica se concretó con Tesla Motors, vanguardia en diseño y fabricación de carros eléctricos. También fundó empresas como OpenAI, Neuralink, SolarCity, The Boring Company, Starlink, entre otras. En 2021 compró Twitter por $44 mil millones y cambió su nombre por X, prometiendo una revolución en el uso de la plataforma. Para muchos es considerado como un Tony Stark en la vida real debido a la similitud con el magnate tecnológico del universo Marvel. Según la revista Forbes, es la persona más rica del mundo con un patrimonio neto de $400 mil millones. Actualmente es la mano derecha del gobierno de Donald Trump y está encargado de la dirección del Departamento de Eficiencia Gubernamental. 4 cosas que no sabías de Sabiduría en Vivo. Hoy tenemos el honor de contar con invitados cuyas trayectorias y conocimientos enriquecerán nuestro programa. Tenemos invitados de lujo altamente capacitados y conocedores del área que nos ocupa esta semana. Nuestro primer invitado es Héctor García, politólogo y periodista con maestría en Ciencias Políticas y Administración Electoral con amplia experiencia en cooperación internacional. También nos acompaña el doctor Élic Fernández, quien es abogado, politólogo y diplomático, experto en temas internacionales. Está con nosotros Guaro Cuya
Félix, doctor en Ciencias Económicas, actual secretario de Asuntos Económicos del PLD, exdirector general de Impuestos Internos de República Dominicana, profesional con amplia experiencia en materia económica y políticas públicas. Sumamos a Pedro Ledesma, abogado, quien cuenta con estudios nacionales e internacionales en ciencias políticas, geopolítica, defensa y seguridad nacional y gobernanza, analista político y geopolítico, facilitador del Instituto de Relaciones Internacionales IRINA. Cerramos nuestro panel de invitados con Eddie de Gracia Pérez, diplomático, político y abogado dominicano. Durante el desarrollo de su carrera diplomática ha representado a la República Dominicana en múltiples misiones de carácter oficial en América Latina y el Caribe, ejerciendo como funcionario diplomático acreditado en Cuba, Costa Rica, Guatemala y Chile. Actualmente es miembro de la Dirección Central y subsecretario de la Secretaría de Asuntos Internacionales del partido político Fuerza del Pueblo. Con estos distinguidos panelistas, estamos seguros que el debate será altamente enriquecedor y educativo. Bienvenidos a Sabiduría Popular. Gracias por escuchar, participar y ver a Sabiduría Popular. Hoy tenemos distinguidos invitados a don Eddie de Gracia Pérez, que está aquí con nosotros, diplomático, abogado, una persona ducha en estos temas de geopolítica, que es el tema central, cómo analizar el gobierno de Donald Trump, cómo ver este mundo y estos cambios. También tenemos al doctor Eli Fernández con nosotros, con condiciones destacadas, a Héctor García Santo, un jovencito pero que va en los caminos de tener grandes preocupaciones intelectuales y esperamos que se desarrolle plenamente. A Pedro Ledesma. Pedro Ledesma ya ha venido varias veces con nosotros y a una persona muy especial para mí, a Guarocuya Félix, diplomático, economista, político, y se ha unido a este grupo para ver qué nuevo mundo es el que se está gestando. En las 42 órdenes ejecutivas que tomó el presidente Trump el primer día, eso va desde los transexuales, ratificar que solo hay dos sexos, la política de género, prácticamente prohibirla en las escuelas de Estados Unidos y en las prácticas del gobierno, hasta liberar de responsabilidades a sus seguidores, a los que participaron en el asalto al Congreso. Pero también pasa por la urgencia energética. Declara a Estados Unidos en emergencia energética y por tanto abre la posibilidad de explotar todas las minas de carbón, hasta de, bueno, todo tipo de carbón. Hay carbones que son un crimen, porque hay carbones de diferentes tipos. Algunos son una agresión así vulgar a la ecología, pero también todas las lutitas o esquistos bituminosos, las arenas alquitranadas y el uso, ya ratifica el uso del proceso fracking, que ha hecho que Estados Unidos esté liderando la producción de energía mundial, porque Arabia Saudita, Rusia, Irak tienen más reservas, pero no están produciendo tanto como Estados Unidos. Estados Unidos es el líder en producción energética actualmente y entonces quiere ratificarse como tal. Y tenemos aquí brillantes pensadores que han venido ante ustedes a que analicemos juntos cómo va a ser el mundo. Y le voy a hacer la pregunta a Guarocuya Félix. ¿Qué mundo cree que van a ser de este vuelco tan radical que parece ser, si realmente las instituciones de Estados Unidos
le permitieran al presidente aplicarla, porque otra cosa sería si en un estado de chequeos y balances de poder compartido, como fue creado Estados Unidos, puede aparecer un presidente que hasta se ponga una tiara, una corona y haga lo que su voluntad le parezca. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar aquí nuevamente con usted y sobre todo compartir con este panel tan importante de personas que tienen de seguro mucho más conocimiento que yo en estos temas. Dice que lo que estamos viviendo en este momento, y ya desde hace unos años, es un mundo en incertidumbre. Es un mundo que todavía se resiste a morir y otro que todavía no sabemos cómo va a nacer. Si tomamos en cuenta el hecho de que sí, sería Gramsci, es Antonio Gramsci, porque estamos en ese interregno, que es como efectivamente le llama Antonio Gramsci, donde no sabemos exactamente, sabemos que hay un cambio, pero no sabemos exactamente cuál es el sentido que va a tomar definitivamente. Ni las consecuencias. Ni las consecuencias, aunque más o menos podemos vislumbrar algunas de ellas. Visto desde el pensamiento occidental, porque aquí tendremos que pasar desde el pensamiento occidental hasta Oriente, dada la configuración que se perfila, ¿no? En las relaciones internacionales contemporáneas y probablemente en el futuro inmediato, hemos tenido por lo menos 5 órdenes y probablemente estamos asistiendo a la creación del 6º orden internacional. Un primer orden que se da a partir de la paz de Westfalia, un segundo orden que se da a partir de la Santa Alianza, es decir, al final de las guerras napoleónicas. Ese orden dura más o menos 100 años, la paz de Westfalia más o menos igual, claro. Son ciclos más o menos de 100 años. Ese orden después de las guerras napoleónicas llega hasta 1914, con un pequeño paréntesis que fue la guerra franco-prusiana. Ese orden de 1914, que se conoce como el de la Paz de Versalles, fue un orden muy corto, porque va solo desde la Paz de Versalles hasta prácticamente la ocupación de Polonia en el 39 por Adolfo Hitler. Algunos dicen que no fue tal orden, simplemente fue la prolongación de una paz no resuelta adecuadamente. Y el hecho es que, digamos, al final de la Segunda Guerra Mundial, a partir del año 45 y específicamente el 47, primero las reuniones que se dieron en Yalta y luego la creación de las instituciones que todavía conocemos como las instituciones de Bretton Woods, conforman ese orden que llega hasta nuestros días. Sin embargo, es un orden que viene haciendo aguas hace tiempo, es decir, no es un día que nos levantamos y aparece un nuevo orden internacional, sino que es un proceso de cambio constante. Digamos que ese orden del 45 llega más o menos hasta 1989, que es con la caída de lo que se conoce como el Muro de Berlín. Y del 89 hasta la fecha hemos asistido primero a un orden que era uniforme. En la Paz de Westfalia, y lo mismo que se da el reconocimiento de los estados modernos. En la Triple Alianza... El año de Westfalia, de ese tratado. 1648. Así sí, es. En el siglo XVII. Y llega de 1648 a 1815, aproximadamente. Claro. Que es el reconocimiento de los estados modernos. De los estados modernos. Tal y como más Ahí o nace el menos concepto de estado moderno. Claro, y luego en la Segunda Guerra Mundial nace la igualdad entre el principio de la igualdad entre los seres soberana humanos. entre los estados. Soberano entre los estados. Así es. Entonces, ¿qué estamos asistiendo nosotros ahora? Primero asistimos a ese reconocimiento de los estados, luego a un orden mundial más o menos basado en determinadas reglas que se da a partir de 1815, pero esas reglas estaban supeditadas al equilibrio de poder entre las naciones. Eso se rompe en 1915, eso se intenta retomar después del 45 y se crea un orden supuestamente multipolar, pero había 2 polos hegemónicos, no habían tantos polos hegemónicos. Y lo que asistimos en este momento, y yo lo dejaría hasta aquí, es... Guarocuya, ahí Estados Unidos metió un lanzazo, una lanza que lo penetró todo, que fue colocar el dólar
como la moneda Bretton Woods. en Bretton Woods. Claro, por eso es el orden de Bretton Woods, que al mismo tiempo es un orden que al mismo está en cuestionamiento en este momento, pero no es de un día, es un proceso largo. Claro. Y ahora lo que asistimos es con la administración Trump, que lleva muy pocos días, estamos hablando de que el presidente Trump toma el día 20, es decir, lleva un mes. Un mes y un día. Exactamente, un mes y un día. Un mes y un día. Y un mes y un día ha revolucionado todas las relaciones internacionales contemporáneas, es decir, en poco más de 30 días. Lo que asistimos es a la vuelta a un orden unilateral, es decir, a un unilateralismo en las relaciones internacionales, probablemente un bilateralismo, no lo sabemos todavía, qué es lo que se está creando, y evidentemente un tema que sí debe preocupar, por lo menos en nuestra región, preocupa también al mundo, preocupa a la Unión Europea en este momento, es la forma autoritaria de mandato del presidente Trump. Pero eso en apariencia, porque no se sabe si todas esas cosas... No lo sabemos, es decir, por eso estamos en incertidumbre, porque no sabemos cómo van a reaccionar efectivamente los otros poderes que equilibran, digamos, el poder ejecutivo en Estados Unidos. Sí hemos visto ya, porque hay recursos contra decisiones del presidente Trump de órdenes ejecutivas que están en los tribunales en este momento. Sí, pero él ha empezado a cancelar jueces. Entonces aquí tenemos un tema que va a ser de mucho debate. Es decir, este orden que, como bien decías, efectivamente citando a Gramsci, estamos en ese interregno de donde estamos mirando esa construcción, pero no sabemos exactamente dónde va a terminar. Bueno, ¿y qué piensa que estará pensando Xi Jinping? Bueno, el tema es China, en realidad. Digamos que es el elefante que está dentro de la habitación, pero que nadie se atreve a nombrar. Y probablemente la estrategia que está siguiendo en este momento la administración del presidente Trump frente a Rusia en relación con Ucrania es probablemente tratar de separar lo más posible a Rusia de China, ganarla un poco para este lado. Los europeos, evidentemente, que es un cambio brusco porque Estados Unidos ha incentivado la enemistad de Europa frente a la Unión Soviética desde el 1945, después de que fueron aliados, y resulta que ahora hay un cambio brusco en la doctrina. Digamos que vivíamos en esa doctrina que se da sobre todo a partir de Jimmy Carter, mucho más reciente, pero hace 40 años, que era la doctrina Bersinski, y de alguna forma estamos volviendo a una doctrina que es la que plantea Henry Kissinger, que es la de la Realpolitik, es decir, el acercamiento en función de las relaciones de poderes reales que tienen las economías. Aquí de por medio hay... De Schoffer planteando... de Karl Heinz Schoffer. Claro, Karl Heinz Schoffer en el caso del espacio vital, que era el caso de los alemanes. Claro, pero aquí el tema fundamental es China. Y probablemente la discusión a mayor profundidad es ver exactamente cómo va a quedar nuevamente configurado este nuevo orden entre las relaciones con dos polos hegemónicos evidentes, en este caso China, como un poder ya no solo emergente, sino casi consolidado. Hay que recordar que China lo que está retomando el espacio que tenía a nivel global. Hace 200 años. En 1852, cuando ellos se cerraron. Hace 200 años, la economía china era aproximadamente el 33-35% del tamaño de la economía global de ese momento. Y era el país científica y tecnológicamente más avanzado del mundo. La historia, bueno, pues nos da algunas lecciones. Claro. Entonces, quizás estamos mirando el interés de Estados Unidos de retrasar una evolución que está en ciernes, tratando de, establecer una monopolización, una duopolización del poder político, más bien Estados Unidos-China, teniendo otros actores menores, separando a Rusia de China y trayéndolo, por lo tanto, a la órbita de los Estados Unidos y neutralizando a Europa. Aquí luego nos queda un poco América Latina. ¿Qué pasa en América Latina? Y dentro de ese contexto de América Latina, ¿qué pasa con República Dominicana en este contexto? Si tenemos margen. Sí, claro, para ahí la vamos actuación. a ir concluyendo, porque ahora Pedro Ledesma, ocúpate en esclarecernos esto. El presidente Biden, como un noble representante del armamentismo tradicional de Estados Unidos, incluso explicó y detalló y dijo: he liberado estos 70.000 millones
porque al estado de Arizona, de Ohio y de Texas le va a venir muy bien para activar su economía, porque es donde están las plantas que fabrican los armamentos fundamentales que estamos enviando, y además lo que estamos haciendo es enviando los armamentos que tenemos en almacén para que ellos entonces produzcan más. Pero entonces fue Biden quien hizo que Europa, que no quería entrar a esto de este conflicto con Ucrania, querían incorporarla a la OTAN, pero no entrar, romper su vínculo con Rusia, porque Alemania se sentía muy bien con sus grandes compañías que dirige Gerhard Schröder, el que fue canciller, es el presidente de la compañía, esa asociación de Alemania y la Gazprom, para llevar todo el gas, la que construyó el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Entonces, enemista a Europa y convierte a Zelensky en un héroe, lo pasea por Europa, y ahora el presidente que sustituye a Biden lo declara poco menos que un dictador que no celebra elecciones y un villano, de héroe a villano. Se lo entrego así. Una vez me preguntaron, los días previos a la inauguración del mandato de Trump, yo dije, no, yo prefiero esperar que lleguen, porque esta agua está muy confusa. Porque si usted observa, muy turbia. ¿Quién es el del Tesoro? Es una persona de George Soros. Pero ¿a quién le ha declarado la guerra en Canadá, en Europa y en México el presidente Trump? A lo que se llama la agenda woke, que es la agenda de George Soros. Dese cuenta que se habla que George Soros ahora se ha movilizado hacia Bruselas. Pero cuando observamos este ámbito, referente a la pregunta que usted nos hace, hay que verlo de la siguiente manera. Yo entiendo que quizás los demócratas se jugaron una carta muy fuerte y eso le costó las elecciones. Algo que Trump ha podido prever, porque lo que vemos, independientemente de lo ideológico, también lo financiero, hay una especie de implosión dentro de Estados Unidos. Y usted mencionaba en un recuento admirable, 1815, Congreso de Viena. Hay que ver que ahí había un Metternich, pero también teníamos a alguien por Francia. ¿A quién teníamos por Francia? Entonces Talleyrand procuró que Francia, siendo un perdedor a diferencia de Yalta, que en Yalta se reunieron ganadores, Francia no perdió territorio ante Prusia, Rusia y Reino Unido. Yo considero que Trump en este momento es el Talleyrand ante la derrota, que hay que hablarlo claro, en un nuevo orden que se está dando, que se cuajó dentro de la zona de Eurasia, porque Rusia ganó esta guerra. Hay que verlo de esa manera. Claro. Rusia ha ganado esta guerra, la OTAN, Europa y Estados Unidos han perdido. Trump ha hecho sencillamente como un tomador de decisiones. Yo asumo los intereses de Estados Unidos. Ahora, ¿qué ha pasado? Pedro, detengámonos un poquito ahí, porque es que Putin ha ganado 2 veces. Ganó a lo interno. ¿Qué ocurre? Rusia dependía de Ucrania para la producción alimentaria. Exacto. Porque Ucrania tiene 613,000 kilómetros cuadrados, todo fértil. Y entonces es tercera en producción de maíz y de una serie de granos exportables. Rusia, porque está constituido su territorio por taigas, estepas y tundras, usualmente no era una productora de alimentos. Pero las sanciones hicieron que el gobierno convirtiera taigas y estepas en áreas productivas, sobre todo en los territorios cerca de los Urales. Exacto. Y ahora mismo Rusia es un gran exportador de alimentos. Entonces, un problema que siempre torturó a los gobernantes rusos y ahora privados de Ucrania, de repente lo han resuelto. Pero también por las crisis económicas del 2008, Putin compró el 62% que había vendido Yeltsin de Gazprom y de Rosneft y los adquirió de nuevo por nada.
Es decir, que ha dado una serie de golpes de elevar la producción alimentaria para tener más autonomía y también recuperar y luego revalorar las acciones de gigantes productivos que han convertido a Rusia en un verdadero poder económico. Usted sabe que subestimaron el discurso de Putin del 2007 de la Conferencia de Seguridad de Múnich. A veces los muchachos dándome cuerda cuando nos juntamos en la peña me dicen, oye, pero tú nada más mencionas el discurso de seguridad de Múnich en las entrevistas. Y le digo yo, es porque ustedes lo han subestimado. Increíble, 17 años después, el gran ganador en el escenario de Múnich es Putin. Solamente hay que ver el discurso de J.D. Vance, cómo le faltó quitarse la correa y darle a los líderes europeos. 2008, las sanciones y el error para mí garrafal dentro de la política exterior de Estados Unidos, de la administración Obama-Biden, acercar lo que fue el gran trabajo de Kissinger, de alejar tanto a Pekín como a Moscú, pero acercar tanto a Pekín a Washington, Moscú a Washington, y mantenerlos a ellos lejos. La administración Obama-Biden los acerca. Le permite, los declaran sus enemigos. No sus enemigos. Entonces, las sanciones del 2008 a Rusia le permiten prever hasta la misma China que a partir del 2013 son los que realmente acumulan y almacenan mayor cantidad de oro. Por eso que usted ve que las sanciones que vienen ahora a partir del 2022 puede Rusia realmente resistirlas. Y realmente no se lo lleva de raíz. Sí, y el oro ha sido un refugio. No, y ha sido realmente el resguardo para ellos poder soportar o amortiguar lo que fueron las sanciones, tanto de SWIFT y demás, que no ha sido fácil. Y ahora ustedes ven que uno se pregunta cuál ha sido la negociación entre Trump y Putin, porque Zbigniew Brzezinski en el libro Tablero Mundial, que es la Biblia anglosajona, entiende que Rusia con Ucrania es una potencia mundial. Rusia sin Ucrania es una potencia regional, y los territorios que le están reconociendo dentro de lo que ha sido la anexión que se ha dado en este proceso, claro, no está todo definido. Es lo que se ha hablado. ¿Cree que Trump le está devolviendo Ucrania a Putin? Yo creo que se están haciendo una repartición del mundo en un famoso G3 ¿Cree entre que entonces Rusia, Groenlandia Estados finalmente Unidos y China terminará en manos de Estados Unidos? Bueno, todo parece indicar que desde Groenlandia hacia Panamá, si no en manos de Estados Unidos, va a haber un nivel de influencia, porque lo que se está viendo es que hasta la llave se le ha abierto a China con Taiwán, porque es que lo que se está hablando, es decir, los negociadores que hay ahora mismo, tanto del lado ruso como del lado estadounidense, se le está reconociendo no solamente el territorio que tiene Rusia ahora mismo, se le está diciendo a Zelensky, que fueron palabras de J.D. Vance, que deje de hablar tanto, cuando ven a ver se va a quedar sin Ucrania. Y no solamente eso, se le está desconociendo ya que no es el presidente. Lo desautorizaron. No, y un dictador que no celebra elecciones. Y yo creo que más es esto, es pasándole revista, porque recuerde que una vez pasadas las elecciones de Estados Unidos y declarado ya Donald Trump, se trató de hacer una especie de escalada. Todo el mundo sabía que Trump buscaba en los primeros días un alto al fuego, pero desde Ucrania se bombardeó, desde Ucrania se provocó, los líderes europeos inclusive, bueno. No, y además Zelensky no quiso apresarle al hijo de Biden. No, y le debía también, porque acuérdese que Trump parece que es muy rencoroso, que filtró los audios y las llamadas de cuando Trump le solicitó información referente al hijo, y eso fue un escándalo durante la administración, que creo que, si no me equivoco, si no me engaña la memoria, el presidente fue víctima fue causante de impeachment por esas cosas, claro, solicitando. Entonces, yo creo que Trump, astutamente, siendo el Talleyrand moderno, y como usted acaba de decir, para mí es una nueva doctrina, la doctrina MAGA o la doctrina Trump, porque muchos consideran que Trump está imitando a Andrew Johnson, que eso de Groenlandia no es reciente, es algo totalmente viejo. El nombre del Golfo de América, lo que pasa que en México, en la parte mexicana está la mayor cantidad de petróleo. Putin y Trump no son agenda verde, son agenda fósiles. ¿Cómo que en la parte mexicana qué? La parte mexicana está la mayor proporción de petróleo, estamos hablando ahora mismo. No, será en el Golfo. En el Golfo, pero me refiero a la parte del Golfo. Sí, estamos llamando al Golfo, pero no de México. El Golfo de México, que ahora le está llamando correcto. de América. Sí. Lo que pasa es que en la parte mexicana hay una gran cantidad de recursos no explotados. No explotados, sí, pero México
ahora mismo lo que está produciendo 1.200.000 y sus reservas no son muy afortunadas. Las reservas del mundo, las mayores todavía las tiene Venezuela. No, indiscutiblemente 306.000, y entonces está Arabia Saudita con 292.000 todavía, porque los que han extraído no rozan la cantidad enorme que hay. Y Rusia, que se espera que tenga más que todo, porque de los 13 millones de Siberia no hay explorado ni 6. Entonces... y ese petróleo venezolano es lo que le ha traído una especie de España boba. ¿No cree que habrá un cambio de Zelensky por Maduro? Oiga, porque el ejército de Maduro, Vladimir, ¿cómo que se llama él? El jefe de la fuerza, Padrino López. Padrino, se entrenó en Rusia y todo el armamento venezolano es ruso. Y cuando Rusia les niegue repuestos y habituallamiento, yo pienso, tengo una percepción diferente. Pienso que hay una secuencia en el orden de problemas a enfrentar por parte de la administración del presidente Trump. Yo creo que está teniendo una agenda en múltiples frentes. Creo que América Latina, con la visita del secretario de Estado recientemente a la cuenca del Caribe, porque fue Centroamérica más República Dominicana. Marco Rubio, cubano, o sea, de origen cubano. De hecho, oír a Marco Rubio hablando y parece que salió de La Habana ayer. O sea, yo estoy seguro que Fidel tiene que estar muy orgulloso en su tumba, escuchando que el secretario de Estado de Estados Unidos, aunque sea de las antípodas ideológicas, es de origen cubano. Pero más allá de las anécdotas, pienso que hay un orden de prioridad. Pienso que la prioridad en este momento es tratar de establecer algún entendimiento con Rusia frente a lo de Ucrania, probablemente haciendo una analogía que vale lo que vale, histórica. Ucrania sería el equivalente a la Segunda Guerra Mundial a Polonia en cuanto al reparto, claro. Además, donde Rusia sigue siendo Rusia, decía donde Rusia sigue Maduro, siendo Rusia y Rusia está viva, Venezuela, en mínimos recursos, porque Chevron vende... Claro, pero es la administración Biden. Los 800, sí, pero que ahora mismo Trump acaba de prohibirle a Chevron que venda petróleo. Es decir, el acorralamiento a Maduro es total. Y por eso es que digo esa locura. Claro, sin embargo, yo no todavía, vuelvo a la incertidumbre, todavía diría la prioridad es estabilizar lo que está ocurriendo. Sí, claro, nos toca la primera pausa para obedecer al formato que tienen estas autoridades internas del programa Sabiduría Popular. Son todas mujeres, pero tienen un mando muy terrible. Vamos a la pausa. Por si te interesa, hoy te contamos sobre la creación de un artilugio tecnológico que ha permitido tener comunicado e interconectado al mundo entero. Una herramienta digna de conocer. Hablamos de los satélites, una historia por demás interesante, así que prepárense, activen sus coordenadas y conectémonos. El concepto de un satélite se conoció por primera vez en obras de ciencia ficción del siglo XIX, de los autores Edward Everett Hale y Julio Verne. En mayo de 1946 se presentó en Estados Unidos el llamado Proyecto RAND, donde se exponía la idea de concebir un vehículo satélite como herramienta científica. En la idea presentada, los científicos indicaron que el satélite produciría una repercusión tecnológica comparable con la explosión de la bomba atómica. En pleno auge de la era espacial, Estados Unidos y Unión Soviética competían en ingenio, recursos y tecnología para demostrar quién era el mejor. En 1955, Estados Unidos anunció el proyecto Vanguard con el lanzamiento de su primer satélite para 1958. Y aquí, pequeños saltamontes, los rusos se les adelantaron. El 4 de octubre de 1957, el mundo conoció a Sputnik, primer satélite artificial lanzado por el hombre. La Unión Soviética le ganaba en este punto la carrera a Estados Unidos.
Este primer artefacto en órbita ruso emitió unas señales radiales en forma de pitidos. Pero muchachos, Estados Unidos no se amilanó y entre 1960 y 1961 lanzaron sus primeros satélites, el ECO 1 y el Telstar 1, que fue el pionero en telecomunicaciones. Posteriormente, otros países como China, Japón y Francia lograron lanzar sus respectivos satélites para telecomunicaciones y estudios meteorológicos. En la actualidad, en la órbita terrestre existen cerca de 5.000 satélites utilizados para diversas áreas de trabajo, investigaciones y defensa. Este es un importante invento para el avance del ser humano y hoy te lo contamos por si te interesa. Sabiduría en vivo. Bien, en 1605, cuando Igor Bogorov creó el hermanastro que incluía Polonia, Letonia y Ucrania, tuvo mucho éxito. De ese Rus Kiev, del que a la caída fue cuando nace el Rus Moscú. Y por eso que se dice que Rusia tiene como madre patria al Rus Kiev de Ucrania. Bueno, siendo todas estas cuestiones históricas así, mucha gente no sabe que de Polonia fue una cantidad enorme de judíos que son los que controlan la agricultura, porque Ucrania tiene dos mitades o dos partes. La parte industrializada, que es la prorrusa, el Donetsk y el Lugansk y todo eso, Zaporilla y toda esa cuestión, y entonces la parte agrícola, que es una oligarquía terrateniente, latifundista de cualquier cantidad de tierra, que está controlada por judíos. Y eso lo decía muy bien Guarocuya. De todo esto, aquí uno tiene la libertad de formular tesis, porque es que estamos en una incertidumbre tan grande donde cualquier tesis puede lanzarse, porque cualquier cosa es posible. Porque lo que ocurre es que Estados Unidos se ha dado cuenta real de que su caída es tan rápida que en 10 o 15 años pudiera ya estar dominando y ser el centro del mundo China, porque es que hay un problema. Estados Unidos, sus empresas tienen que tener una alta rentabilidad, pero las empresas chinas, que en su mayoría, un 70%, son del gobierno, lo que busca es una gran producción en volumen y unas ganancias, una rentabilidad unitaria baja. Y esa es la combinación perfecta para una industria que se pueda mundializar y controlar el mercado. ¿Por qué? Porque cuando Latino Barómetro hizo un estudio hace 4 años, preguntándole a la gente, ¿favorece usted los artículos, los bienes de consumo, automóviles, cuestiones traídas de China o de Estados Unidos? América del Sur entera votó por los chinos en un 57%. Y cuando se hicieron los grupos focales, se preguntaba, ¿y por qué? Porque para yo tener una jipeta usada de Estados Unidos que no puedo comprarla, tengo que buscar 20 y 30 mil dólares. Sin embargo, yo puedo tener una china por 10, 15, 20 mil dólares. Y yo también quiero participar de esa fantasía y de esa vanidad que le da a la gente el consumir cosas. Es decir, que China le da, y China tiene centros de investigación solo para producir. Usted no ve como ahora hay unos triciclos que cargan. Yo tengo uno y le puse 15 quintales en una finquita que tengo. Entonces, es que andan detrás de saber qué cosa quiere el promedio de la gente. Y Estados Unidos hace tiempo que estaba pensando en los millonarios, construyendo unos automóviles
que solo ellos podían. Alta gama. De alta gama. Entonces, se han dado cuenta de eso. Héctor García, como joven te cogemos. ¿Crees tú que Estados Unidos, que estas medidas de Trump puedan enderezar la economía de Estados Unidos para hacerla grande otra vez? Cuando el problema básico ahora, tú decías que Taiwán está más cerca de China que nunca, hasta que Taiwán, mientras Taiwán sea el centro productor de semiconductores, el 54% de los semiconductores comunes lo produce Taiwán y el 92% de los semiconductores complejos. Taiwán es algo especial. ¿Qué crees tú? Estados Unidos ha vendido muy bien también la idea de América para los americanos, esa doctrina naturalmente. Y Donald Trump, como vuelvo y reitero, de la llegada de Trump al poder no fue nada fortuito, porque como usted decía en su comentario inicial en este programa, un hombre subyúdice de la justicia accede al poder nuevamente. ¿Y de qué forma? Donald Trump no solo llega, gana condenado, el único presidente de los Estados Unidos condenado, y vuelve un periodo y piensa todavía y dice, puedo presentarme a una reelección nuevamente. Está barajando la posibilidad también, pero gana con el voto popular, que un republicano hacía mucho tiempo no ganaba con una cantidad de voto popular, pero obtiene también, retiene la Cámara de Representantes, acceden al poder nuevamente del Senado, y le han también los funcionarios que él ha propuesto, se lo han ido colocando. Vemos el caso de John F. Kennedy Jr. en Sanidad, se lo han colocado. Entonces esto evidencia la fortaleza a lo interno también del propio Partido Republicano, y además también que ha trazado las pautas de la nueva política o la teoría del loco, como se le ha conocido nuevamente, de impregnar el miedo también en los aliados tradicionales. Presiona y dice, te está acercando al BRICS, te voy también a colocar sanciones, porque está jugando también con la parte económica, al debilitamiento también de las propias economías. Al propio Zelensky, su enviado especial, le dijo en estos días, guarda silencio, compostura, o va a perder todo. ¿Y qué punto hay que... Y eso del BRICS es tan importante que la gente aquí no ha percibido. Fue cierto que Odebrecht fue corrupta y tantas cosas, pero había que destruir a Odebrecht porque era brasileña del BRICS, y el BRICS ha sido la primera gran amenaza de Estados Unidos, porque cuando tú sumas los productos internos brutos del BRICS, superan en 6 puntos a Estados Unidos. Correcto. Pero ahí, por ejemplo, está el caso de la India, que hace poco el primer ministro indio estuvo reunido con Trump y aceptando las condiciones también que Trump le ha propuesto también como un aliado fundamental, aceptando también la migración, porque Trump ha puesto también como punto fundamental en la migración. Por eso es que, como decía Guarocuya, viene también el secretario de Estado con su ruta también por su primera gira internacional como secretario de Estado, y va país por país y llega aquí a República Dominicana, incluso reconociendo parte estratégica geopolítica aquí en República Dominicana, y que también propone también una embajadora, también porque ha venido porque el gobierno de Biden no había propuesto embajadores para esta cosa, para estos países. Pero ahí viene el caso del propio Trump, y como decía Ledesma también el caso de Rusia. Donald Trump viene ahora con un mundo multipolar, reconociendo a Xi Jinping y a Vladimir Putin y él. Y decía también el secretario de Defensa norteamericano Pete Hegseth, de que Yalta habría que reunir nuevamente a Trump, Xi Jinping y al propio Putin, reunirlo en un punto geográfico, a reunirlo a ellos tres para reconocer, porque Donald Trump lo que está haciendo es reconociendo la hegemonía de Rusia y de China, diciéndole a China el mal meridional. Que no cometan el error de dejar a India. Correcto, pero Donald Trump en su geopolítica, pues sabe a China, mira Taiwán, le está colocando también Taiwán, naturalmente. Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos tiene una ley especial para la defensa también taiwanesa, pero en el caso de Ucrania, ¿qué le dijo el enviado especial a Zelensky? Las famosas, que usted conoce bien de este tema, tierras raras. Cede las tierras raras
además de la deuda que Ucrania tiene del apoyo militar que Estados Unidos ha dado, de la inversión, más de 350 mil millones de dólares. Entonces, cuando le presentan esto, parte de ese dinero no se sabe dónde está. No se sabe dónde está. Entonces, porque Trump es un negociante nato, un animal comercial. Un animal comercial. Muy subestimado. Muy subestimado, pero él le dijo, no, o pagas, nadie puede subestimarlo, o pagas o entregas los recursos energéticos, porque a Putin, ¿qué es lo que le interesa? Putin lo que le interesa es mantener el control también energético de cara a Europa, porque Europa no va a poder depender, prescindir. No, que Europa no tiene energía y entonces a Rusia le sobra. Le sobra energía. Es lo más lógico, eso es lo que tiene que ser un heartland compartido por la Eurasia. Entonces, no tiene energía y no tiene defensa. No tiene defensa. Entonces, ¿quiénes son los mayores inversores en Rusia? Son los alemanes, que van a invertir a Rusia porque ahí hay también una capacidad. Los rusos están permeando también por todos lados. Además de que Putin se siente cómodo con Trump, porque Trump siempre ha reconocido el liderazgo de Putin y del caso también del propio Putin, y no lo ha subestimado. Porque, señores, el primer trabajo de Putin fue en Ucrania, los servicios de inteligencia. Putin conoce muy bien a Ucrania. Putin, además de que son la misma etnia. Pero aclárenme ustedes, la primera vez que Ucrania ha sido una nación fue después de la caída del muro de Berlín. Nunca había sido, siempre fue un territorio especial o una parte, porque hay que decirle al pueblo dominicano que la Confederación Rusia, uno dice Rusia, la Federación, pero es la Federación Rusa y está formada por 23 naciones, una serie de municipios, de repúblicas, los oblast, y una serie de cuestiones que pasan de 35. Y además que parece que la madre Rusia es tan abierta y cooperadora con sus vecinos y sus aliados que tienen pocas grietas. O es que la religión los une, no pueden ser los idiomas porque se hablan no sé cuántos idiomas, entonces algo debe mantenerlo cohesionado. También el que se quiera salir sabe lo que le toca. Sí. Y es por la buena. Y hay un punto, ingeniero, importante que usted detallaba estos días en su periplo por los medios con el tema de las tierras raras y de la gran producción que China tiene. Entonces Estados Unidos está en la necesidad de competir también internacionalmente por estos recursos energéticos. ¿Por qué? Porque si Taiwán viene que los microchips, también Estados Unidos quiere producir también, porque estos elementos también se puede transferir también y se pueden lograr también en los puntos tecnológicos, porque las luces que nos están alumbrando, se puede la tierra rara también, los teléfonos, las pantallas táctiles. Entonces estamos en un nuevo momento. Por eso la visita también que decía el presidente en estos días, de que aquí la República Dominicana tiene también capacidad de tierra rara. Entonces, producto de esto, Estados Unidos está identificando internacionalmente en su zona de influencia, porque no puede permitir, por eso es que Trump dice en Panamá, dice, pero que nosotros no podemos aceptar que China sea que controle el canal de Panamá. Pero también le reitera en el Perú, que Xi Jinping vino a inaugurar incluso hace un tiempo. El puerto de Chacay vino a inaugurar, entonces ahí viene el BRICS. Pero eso es culpa de Estados Unidos, claro. Por producto de la política también del abandono, del patio trasero, como se le conoce también, de que Estados Unidos está prestando la debida atención. Permíteme decirte que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ayudó a reconstruir, porque el Banco Mundial, su nombre real es the World Bank for Reconstruction and Development, el Banco Mundial para la Reconstrucción y Desarrollo. Sin embargo, Estados Unidos ayudó a reconstruir a los que había demolido, a los que había derrotado y a sus propios aliados. Sin embargo, creyó que América Latina, como América nunca ha sido escenario de guerra mundial, los latinos y los americanos nos hemos peleado entre nosotros, pero en América nunca ha habido un escenario de guerra mundial, felizmente.
y hemos sido el granero de los continentes que han estado en guerra. Entonces eso nos ha beneficiado mucho. Y el cañaveral también. Estados Unidos pensó que a América Latina le había ido bien, pero le fue bien a las oligarquías. Claro, Trujillo compró ingenio, hizo muchas cosas, pero el pueblo dominicano se lo llevó el demonio durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en vez de haber puesto en marcha un plan de desarrollo multimillonario para su propia gente, para su continente, este continente tan bello y tan especial que a veces no pensamos las cosas correctamente sobre América, porque América divide el planeta en dos mitades. Oigan qué especial somos. Continente vertical. Va desde el polo norte al polo sur. ¿Qué significa eso? Que tenemos todas las estaciones del año, todos los climas al mismo tiempo. Bueno, de eso hablamos ahorita porque Eli Fernández, yo quiero que hable, el doctor Eli Fernández. Los últimos serán los primeros, ¿verdad? No, pero tenemos tiempo muy suficiente. Eso de que todos los grandes empresarios de las poderosas y megas empresas de la alta tecnología estuvieran en la inauguración de Trump. Eso de que Elon Musk, que sin duda podrá ser pedante, pero es uno de los hombres más inteligentes y más capaces del mundo. Es Jeff Bezos, que es su apellido, viene de un cubano. Bueno, el papá no es el padre biológico. No, claro, pero que su apellido viene de ahí, por un problema familiar que no. Entonces, háblanos de eso. Gracias. Es verdad que un privilegio compartir este escenario con todos ustedes y con toda esta audiencia de Sabiduría Popular. Estamos ante un escenario de un Trump que ha sido erráticamente subestimado. Y lo decía mi querido amigo profesor Ledesma. Estamos ante un hombre eminentemente inteligente que ha roto todos los paradigmas y que todo el mundo lo subestimó de cara a este nuevo periodo. Es un Trump renovado, con mucha experiencia. Y todo el mundo vendía, bueno, estamos ante el colapso del mundo unipolar, como bien decía Güero Cuya, a partir del año 1991, todo lo que estamos en el área de relaciones internacionales pensamos, bueno, este escenario de Estados Unidos, todos recordamos a Francis Fukuyama con El fin de la historia, El último hombre, las preconiciones de Samuel Huntington, y entonces vemos este Trump que reaparece ahora, reafirmando dos doctrinas básicas, rescatándolas. La doctrina del destino, de James Monroe de 1823 con la doctrina de 1845 del destino manifiesto y la conjuga en una sola, America First. Y entonces Trump, que ya preconizábamos esa es del 1845 fue de Quincy Adams. No, la de Quincy Adams es la de 1823 porque Quincy Adams era el secretario de Estado, de James Monroe y es que escribe el discurso de América para los americanos que pronuncia James Monroe, pero James se lleva entonces la doctrina del destino manifiesto dice que Estados Unidos está predestinado. Trump rescata esto en una sola doctrina, America First. Está predestinado a ir desde el Océano Atlántico al Pacífico. Exactamente, influyendo. No quiero detallar toda la doctrina, pero quiero sintetizar en America First. Entonces, cuando vemos el discurso de intronización, de toma de posesión de Trump, vemos un hombre que rescata América primero, y decía Héctor, mirando hacia América Latina, la primera visita en 100 años de un secretario de Estado, mirando hacia América Latina, importantizando, pero previo a tomar posesión pensando en Panamá. O sea, manda un mensaje de un nuevo Trump que todos pensábamos. No, y rescata cosas de Panamá. Acuérdate que fuimos nosotros que te fundamos, porque tú eres un departamento de Colombia. Exactamente. Y yo escuchaba a muchos analistas pensando que este hombre es un tonto. No, y él sabe, él le manda un mensaje a Panamá y dice, ven acá, te devolvimos el 31 de diciembre. Nunca le devolvieron el canal, porque el canal, ellos formaron una nación para tener el control de ambos lados. Exactamente. Esa nación nunca fue dueña del canal. Técnicamente no le devolvieron nada, se lo dieron. Técnicamente en el Tratado de Torrijos-Carter
le cede la administración. Pero por primera vez. Por primera vez. Claro. Qué bueno que cuando estoy interviniendo ustedes interrumpen, no interrumpen a los demás. Eso indica que mis posiciones generan ese ánimo y hacemos más dinámica la conversación. Usted es el más importante. Y entonces le cede la administración. Pero ¿qué pasa? Se amplía el canal de Panamá. ¿Quiénes lo amplían? La construcción. Los chinos. Pero la construcción de los barcos que van a pasar por ahí, los neopanamás, ¿quiénes lo construyen? Los chinos. ¿Cuáles barcos tienen un arancel especial, una cuota especial? Los chinos. Entonces, ese Trump tonto que la gente ve como un tipo rústico, está pensando y le dice, yo lo estoy viendo. Y por eso manda a su secretario de Estado. Y ya el presidente Mulino ha tenido que decir, párense ahí. Pero, Ramón, los dos grandes conflictos, el mundo geopolítico tiene hoy 50, 55 conflictos mundiales, pero habían dos que atormentaban al mundo. El conflicto Israel-Palestino. Señores, a menos de 2 semanas, este hombre ha bajado las tensiones en esa zona, pero ese es el Trump que todo el mundo subestimaba. Pero el conflicto Rusia-Ucrania, segundo conflicto de gran relevancia, y también este hombre está buscando, como ya ustedes han narrado y preconizado aquí, una salida a ese conflicto. Eso trae un poco de paz al mundo. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo piensa, la gran competencia, profesor Ledesma, de China, de Estados Unidos, es China. ¡Wow! La gran competencia. Pero ¿qué hace Trump? Que de cara a su toma de posesión, la primera llamada que genera es a Xi Jinping. Él sabe que Xi Jinping no va a venir a su toma de posesión, pero manda a su vicepresidente. Pero Dios mío, la coalición más fuerte es Rusia-China. ¿Qué hace Trump? Que se acerca a Rusia y se acerca a China y el mundo se ha quedado boquiabierto de un hombre que ha sido subestimado pero que está actuando de manera muy inteligente promoviendo la paz. Con respecto a lo que usted preguntaba del tema económico. ¿Ustedes creen que Trump está manejando tontamente? No. Trump está auscultando politológicamente cuáles son las grandes preocupaciones que tiene el votante, el elector, el ciudadano norteamericano. Entonces ahí vemos el tema de la economía. Por eso Trump dice, vuelve con el mismo libro que usó anteriormente de rescatar la inversión de las empresas que producen, que son empresas técnicamente americanas, pero que producen fuera de Estados Unidos. Entonces él vuelve con el mismo esquema de rescatar porque eso le da resultado. Otro tema de gran preocupación para el elector norteamericano es el tema de la seguridad. ¿Qué hace Trump? Le dice, bueno, lo que te están generando son niveles de violencia aquí, son los migrantes, pero esto puede ser cierto o falso. Lo que yo quiero enfocarle como politólogo es que ustedes vean que por cierto dice que va a mandar 500,000 de nacionales haitianos. Pero le quita el TPS a los venezolanos, a 600,000 venezolanos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Trump? Ese Trump que uno muchas veces subestima, hay que verlo de manera diferente y hay que ser muy inteligente para estudiarlo. Y pocas personas de los que lo están tratando son inteligentes al competir con él. Y vemos un Vladimir Putin que, como decía Héctor, de manera magistral, lo entiende bien, habla su lenguaje. Se respeta. Y mientras, que son dos cerebros parecidos. Y la otra es la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que mientras él le anuncia aranceles de 25 a 50%, ella se queda muy fría, muy calmada, una mujer con un PhD en física, con una preparación a nivel académica casi parecida a la del doctor Albuquerque, y entonces ella se queda fría, dice, bueno, si él nos pone aranceles, nosotros vamos a tener que responder con aranceles, pero esos aranceles van a repercutir en su electorado, son ellos que van a pagar esos aranceles. Pero por otro lado, ella lo llama y le dice, ¿cuál es el problema? Vamos a hablar. Y entonces le dice, mi problema es el fentanilo, mi problema es el tráfico de migrantes. Y ella le dice, 10,000 efectivos van a cubrir la frontera. Y ahí mismo Trump retira la medida. ¿Qué tuvo que hacer Justin Trudeau ya al final de su mandato, ya yéndose? Copiar de la presidenta Claudia y decir, mira, yo también quiero negociar en las mismas condiciones. ¿Qué es lo que queremos decir, doctor Albuquerque? Que este hombre es un hombre muy disruptivo, es un huracán Trump, un hombre que genera un conflicto geopolítico a cada que le ponen un micrófono por delante. Entonces, para usted está bien que el pueblo de Estados Unidos, no de Norteamérica, de Estados Unidos, se olvidara de lo chulo que fue con todas las mujeres, la cosa, se olvidara, no, perdón, déjame hacer el conteo, se olvidara de que es un padre de familia formidable, pero no se sabe hasta dónde llegan sus apetitos, el hombre que no le gusta pagar impuestos, un convicto, es decir, que el pueblo de Estados Unidos está reescribiendo un nuevo código de conducta porque todas las leyes
Trump las ha hecho añicos. Trump no aspiró a ser papa ni a ser un cura religioso. Trump es un político y como tal es un hombre que viene a combinado. Entonces la política no tiene moral. Claro que ni sí. ética. No, usted me está, claro, la política está revestida de la ética. La política es una ciencia y al igual que la filosofía está revestida de una serie de principios éticos. Pero yo le estoy analizando al personaje que él capitaliza lo que le da resultados, porque él tiene toda esa inconducta. Es un hombre que viola los derechos humanos y usted lo decía al inicio del programa. Por ejemplo, firma una orden ejecutiva que él sabe que viola la 14ª enmienda, quitándole el derecho a la nacionalidad a las personas. Pero él sabe que esa medida que él adopta es violatoria de los derechos humanos y es inconstitucional, pero a él le da resultados desde el punto de vista electoral. O sea, yo no estoy avalando lo que hace Trump, yo le estoy haciendo el análisis del politólogo que ve a este personaje cómo él capitaliza este contexto, y por eso usted decía hace un rato que era excepcional que un hombre con 34 imputaciones criminales, condenado previo a tomar posesión por el juez Juan Merchan, llega a la presidencia de la República. Bueno, Eddie de Gracia Pérez, tenemos un Xi Jinping que ha llegado donde está y que tiene poder ilimitado y puede permanecer en el poder mientras tenga la fuerza y todo esto, pero que ahorca a los corruptos y a los que no pagan impuestos y a los que tienen inconducta. Y por otro lado, entonces tenemos una chulería en Estados Unidos donde todo está bien si usted puede llegar al poder. ¿Dónde cree usted que va a llegar eso? Bueno, primero, muchas gracias, ingeniero, por la invitación a este tan importante programa que usted produce, y por supuesto el estar acompañado de profesionales en este debate. El programa es importante por ustedes, porque no Gracias. cualquier programa reúne. Me encanta su modestia y su humildad. Pero la forma en que usted lo dirige y además quien se constituye, usted ese profesional ya tan destacado en la República Dominicana, tan reconocido con tantos estudios, y es un programa de alto nivel, por supuesto que sí. Mire, China, por su razón histórica, tiene todo un posicionamiento de conformidad con la política que se ha producido desde su revolución y la aplicación de una ley un tanto severa, que no es lo que nosotros reconocemos en Occidente. Para nosotros son temas incluso un tanto severos. Yo creo que la situación con Donald Trump, visto desde el punto de vista de lo que ha sido esta revolución un tanto del orden previamente establecido, que pese a que venía ya generándose una serie de cambios rutinario, porque la sociedad, el mundo no es estático, hay cambios que se están dando. Sin embargo, a Donald Trump le inspira también, obviamente, en poco tiempo, en aproximadamente unos 20, 21 días, como hablaba Guarocuya, ese cambio. Sin embargo, para ver esta posición de Donald Trump hay que estudiar el comportamiento histórico de Donald Trump. Vemos que es una persona que ha tenido múltiples facetas en su vida. Pasó incluso de estar involucrado a la lucha libre, de estar involucrado con el certamen de belleza de Miss Universo, de estar involucrado fuertemente en el sector inmobiliario, en el mundo bancario, en múltiples facetas de su vida, y por supuesto no se le iba a quedar el mundo de la política, pero se trata de un comerciante, de un empresario que ha llevado sus principios de los negocios a la política, y eso incluso nos vislumbra de alguna forma cómo él aplica esos principios, y se puede incluso en algún momento hasta predecir, porque son posiciones que desde el primer momento firmó las ordenanzas en tiempo récord, que no firmó mientras era presidente. O sea, ha sido una persona que ya venía incluso cumpliendo en cierto modo con ese posicionamiento que le generó la campaña. Le hablaba de forma tan natural a una población para que ellos lo escuchen, al migrante, le hablaba a ese estadounidense tradicional que quería ver esos cambios, le hablaba de volver a llevarle el prestigio a los Estados Unidos, y precisamente es cuando él aplica una serie de medidas que buscan eso. Yo entiendo que como se trata de un negociante, primero plantea una serie de posiciones rígidas para llevar
sectores a la mesa. Eso lo hizo inmediatamente con Así es. México, lo hizo con Canadá, lo lleva incluso, ahora vemos, porque ¿cuál es el propósito? A él no le interesa la guerra que está ahora mismo librándose con Ucrania y que se está llevando también con Rusia. Parece que no es armamentista. No es armamentista, Porque pero uno de los decretos que firmó Así es. de las órdenes es para que los oficiales y toda la estructura administrativa abandonen la mentalidad armamentista Así es. de los 42 órdenes ejecutivas, una de las primeras que firmó. claro, y él de alguna forma, ¿qué busca? Prefiere entenderse como ya, y cuando uno estudia el comportamiento de Donald Trump en su primer gobierno, te lleva y te ilustra cómo sería este segundo gobierno en función también de posibles errores que él cometió. Es un negociador, es capaz incluso de visitar Corea del Norte, es capaz de Que entenderse. quiere que sea su amigo. Y quiere que sea su amigo y lo invita y le dice que es su amigo y pone un pie en su territorio. O sea, cambia esa política exterior tradicional de los Estados Unidos y cuando él no va a la guerra en su primer gobierno, o sea, él tiene un interés pacifista, que eso confunde a los que estudian a Donald Trump, que pensaban en un primer momento que iba a ser un gobierno bélico. Sin embargo, toma posiciones porque es un negociador. Con ese mismo principio llega él y llega a algunos acuerdos, una llamada con Putin, de alguna forma busca, le genera lo que Putin quería, el 20% del territorio que tiene ucraniano, le da la posibilidad de mantenerse en ese nivel, le genera una deuda no solamente de 350 mil millones de dólares, él lo lleva a 500 mil millones de dólares. Y le dice, parece que le está poniendo algún interés. Y le dice o le pone en amenaza a los recursos naturales de Ucrania. ¿Qué él busca? No es una paz, es una negociación. Es diferente. Que pague, o sea, eso es lo que- en ese sentido podría estar siendo incluso un tanto irresponsable con la situación, porque una paz se negocia. Él está imponiendo posiciones desde el punto de vista de un país hegemónico, desde una potencia, porque él quiere dejar ese tema cerrado, que no estará cerrado, para abocarse específicamente a China. Y ahí voy con lo que usted me formula en su pregunta, ¿qué pasaría con China? Bueno, China, en función de de su posición un tanto expansionista que se viene dando, nosotros vemos también una política de Donald Trump que, si no se interpreta muy bien, incluso por América Latina, en el caso que los países, todos nuestros gobiernos tendrían que tomar posiciones en conjunto para darle algunas respuestas. Si algunos también se dispersa en ese sentido, podría estar pensando, porque es una forma de empujarlo a negociar con China, porque Estados Unidos intenta o amenaza con dos temas principales, o sea, sus migrantes, todos nuestros países que son exportadores de alguna forma de migrantes también, y con temas económicos, con poner aranceles que son prácticamente que te van a determinar una crisis económica, de alguna forma te está empujando a buscar una protección con China. Y China, en ese sentido, los pasos que ha dado han sido un tanto inteligentes, porque se han dado cuenta que lo están empujando. Posiblemente en algún momento Donald Trump se vea, porque él recoge también diversas teorías y doctrinas de los Estados Unidos, la teoría del garrote, el corolario de Roosevelt, de ser un tanto fuerte para llevarte a la mesa y luego negociar y luego pasarte la mano. Eso es lo que en términos reales, la política de Donald Trump, un tanto impredecible. Bueno, tenemos que ir a una pausa, de manera, y todos van a tener la oportunidad de volver de nuevo, y al final unos 2 minutos para redondear lo que hayan dicho, para dejar el mejor recuerdo posible en la mente de quienes nos estén acompañando en esto. Este libro que tenemos aquí es el manual, es un tratado de energía moderno, que tiene casi unas 800 páginas, pero en él usted puede encontrar todas las fuentes de energía, cómo producirla usted mismo, en las que son viables a nivel personal o en pequeña escala, pero también cómo formular una política energética en las naciones.
tiene los 20 principios fundamentales de esto, y analiza también cosas fundamentales, la gran dicotomía en que vive el mundo y que nadie quiere decirlo, es que la Tierra, como es súbdita del Sol, ustedes saben que el Sol es una estrella y las estrellas viven desapareciendo y apareciendo. Hubble, el gran astrofísico de Estados Unidos, que el gran telescopio espacial, el primero, y el de Pasadena, California, lleva su nombre, ya estableció que no había una sola Vía Láctea, una sola galaxia. Se creía que era una sola la Vía Láctea. Hubble demostró que hay más de 300.000 millones de galaxias. Entonces, en ese mundo infinito prácticamente, el Sol apareció como una estrella, pero hace solo 4.452 años. Y esa es la edad de la Tierra. Pero el cosmos tiene 13.800 años. ¿Qué significa eso? Que la Tierra y el Sol y los planetas nacieron 9.800 años después de haber nacido el cosmos. Ahí queda usted. Siga pensando, ¿quién inventó a quién? ¿Quién creó a quién? Son cosas de la realidad astrofísica del universo que tratamos aquí. ¿Y para qué lo tratamos? Buscando la energía. Porque ¿qué es el cosmos? Energía. ¿Y qué somos nosotros? Energía. Cuando yo muera, es que me habré apagado eléctricamente. Bueno, vamos a otra pausa porque aquí en Sabiduría Popular tenemos una dirección que nos exige una pausa para organizar otras cosas y además para identificaciones. Por si te interesa, hoy te contamos sobre la creación de un artilugio tecnológico que ha permitido tener comunicado e interconectado al mundo entero. Una herramienta digna de conocer. Hablamos de los satélites, una historia por demás interesante, así que prepárense, activen sus coordenadas y conectémonos. El concepto de un satélite se conoció por primera vez en obras de ciencia ficción del siglo XIX, de los autores Edward Everett Hale y Julio Verne. En mayo de 1946 se presentó en Estados Unidos el llamado Proyecto RAND, donde se exponía la idea de concebir un vehículo satélite como herramienta científica. En la idea presentada, los científicos indicaron que el satélite produciría una repercusión tecnológica comparable con la explosión de la bomba atómica. En pleno auge de la era espacial, Estados Unidos y Unión Soviética competían en ingenio, recursos y tecnología para demostrar quién era el mejor. En 1955, Estados Unidos anunció el proyecto Vanguard con el lanzamiento de su primer satélite para 1958. Y aquí, pequeños saltamontes, los rusos se les adelantaron. El 4 de octubre de 1957, el mundo conoció a Sputnik, primer satélite artificial lanzado por el hombre. La Unión Soviética le ganaba en este punto la carrera a Estados Unidos. Este primer artefacto en órbita ruso emitió unas señales radiales en forma de pitidos. Pero muchachos, Estados Unidos no se amilanó y entre 1960 y 1961 lanzaron sus primeros satélites, el ECO 1 y el Telstar 1, que fue el pionero en telecomunicaciones. Posteriormente, otros países como China, Japón y Francia lograron lanzar sus respectivos satélites para telecomunicaciones y estudios meteorológicos. En la actualidad, en la órbita terrestre existen cerca de 5.000 satélites utilizados para diversas áreas de trabajo, investigaciones y defensa. Este es un importante invento para el avance del ser humano y hoy te lo contamos por si te interesa. Siga disfrutando de Sabiduría Popular. Conclusión de tema. Pues sí, y el libro, que usted puede adquirirlo en Cuesta o en el Economato de la UAS.
y precio totalmente asequible. También puede llamar al teléfono 809-567-9030. Está también ya avalado, es libro de texto del Infotep en sus distintos niveles y del MESIT. Solo falta el Ministerio de Educación, que tal vez también, y va pronto ya a Amazon. Hay que destacar que usted hizo una presentación especial para nosotros, doctor, en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Ahí estuvo el profesor Ledesma, estuvo el profesor Héctor y estuvimos nosotros. Y recuerdo ese día que fue muy especial, el Paraninfo lleno con esa presentación especial que usted hizo de su libro, que ahí todos pudimos adquirirlo. Sí, muchas gracias. Bueno, Guarocuya, tendremos que esperar para ver los efectos. Evidentemente, 31 días es todavía poco para hacer una evaluación, digamos, que nos permita determinar cuál es la tendencia real de lo que está ocurriendo desde la administración. Reconocer que ha sido un terremoto en 31 días, sí, un huracán. Pero no es la primera vez que ocurre, lo que pasa es que la memoria humana es frágil. Sí. Es decir, no es la primera vez que ocurre y hay paralelismos. Que valen lo que valen, pero la historia tiene un peso específico en el comportamiento de los seres humanos y de las colectividades. Entonces, el fenómeno de Trump es explicable porque se dan dos elementos importantes al interior de la sociedad norteamericana, es un periodo de tiempo relativamente largo, más o menos 40 años. Primero, la pérdida del poder adquisitivo de las personas, es una caída del salario real de las personas que ha hecho que esa clase media que se entendía como el estilo de vida americano que veíamos en los años 50, 60 y hasta principios de los 70. Que tenía la mejor relación salario-precio. Así es, porque desde 1932 hasta 1970 fue ganando espacio a través del incremento del salario real y eso hizo que se ampliara esa clase media norteamericana que luego pierde terreno a partir de los años 70. Viene gradualmente a perder terreno y es el espacio que encuentra Donald Trump. Ya lo sabía Barack Obama. Barack Obama intenta retrasar un poco esa caída del poder adquisitivo de los grupos trabajadores norteamericanos. Y el otro elemento es lo que un autor norteamericano apellido Tuchkin, que habla sobre cliodinámica, que es una rama de la historia, y que intenta explicar... ¿Cómo se llama? Cliodinámica. Cliodinámica. Sí, es una mezcla entre los patrones que se generan en la biología y los patrones que se generan en el comportamiento humano, sobre todo a partir de la organización de los estados. Digamos que esa es la combinación y encuentra dos elementos que son importantes, que es la apreciación o depreciación del ingreso real de las personas y cómo eso determina los cambios societarios, por un lado, y la otra parte es lo que él denomina el exceso de demanda de las élites. ¿Qué quiere decir? Cuando acá hay el salario real, incrementa el número de personas que pasan a formar parte de la élite. El salario que pierde alguien lo está ganando otro, lo está acumulando por otro lado. Y por lo tanto, al mismo tiempo demanda un espacio que le legitime esa nueva riqueza que le da al mismo tiempo poder. Por lo tanto, Donald Trump es un outsider dentro de la clase dominante norteamericana, dentro de la élite tradicional norteamericana. Es un outsider. Es la primera vez que ocurre, ¿no? Para este autor ha ocurrido varias veces en la historia de los Estados Unidos y en la historia de otros países. El caso de Abraham Lincoln, por ejemplo, y hace paralelismos entre Donald Trump y Abraham Lincoln, evidentemente que en momentos y contextos diferentes, pero Abraham Lincoln, por ejemplo, era un outsider dentro de la élite norteamericana y coincide con una caída del salario real también en Estados Unidos en ese momento y al mismo tiempo con una recomposición de las élites que se manifiesta de manera muy clara con la guerra civil norteamericana. Bueno, ahora tenemos que ir Pedro Ledesma porque se nos ha ido el tiempo encima y debemos todo concluir en unos 15 minutos. Bien. ¿Usted qué piensa? ¿Tendrá éxito Donald Trump en sus... porque esto no es un plan de reforma, esto es un cataclismo? Pudiéramos decir que es pronto para, como dice el compañero Guarocuya, para emitir una opinión. Pero como dice el profesor Alic, cuando uno observa estos pocos días,
Señores, como hablamos ahorita, más que Yalta, es una conferencia de Viena de 1815, donde Trump es el Talleyrand. Trump recibe un Estados Unidos que acaba de perder la guerra de Ucrania junto con la OTAN, junto con Europa, y se sienta con Xi Jinping y Putin, implanta respeto ante los otros, y se están repartiendo el mundo entre los tres. Entonces Trump ha sido una especie de Talleyrand, que hay que observarlo dentro de lo que es la política exterior, que los europeos son muy buenos por su experiencia de guerras y demás cosas, pero le falló la visión y se comportaron más que aliados de Estados Unidos, se subordinaron a la parte de la Para los amigos, Talleyrand era el ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón, pero además uno de sus consejeros fundamentales. Y cuando Napoleón en España le dijeron Talleyrand estaba en la casa de Fouché y se la pasaron hablando, salió huyendo porque dijo el diablo cojo, como le decían a Talleyrand. Sí. Hay que ver claramente que en esta especie de trípode geopolítico, porque si bien es cierto que el papel que juega fundamental los BRICS, y para Trump no es un secreto lo que pasó en octubre, unos días antes de lo que fueron las elecciones de Estados Unidos, se habló de la creación de un nuevo modelo económico-financiero y de posiblemente una moneda que, si bien es cierto, él da en la mesa como una manera de advertencia, pero quizás por abajo hubo una negociación muy buena, porque para Rusia haber entrado en esa especie de acuerdo como más que ganador, como socio a iguales, porque hay un respeto en los dos tomadores de decisiones, o de los tres tomadores de decisiones importantes, Xi Jinping, Donald Trump y Putin. Claro, con esto no estoy dejando fuera a Narendra Modi, con esto no estoy dejando fuera con otros principales importantes dentro del juego geopolítico, pero realmente esto es un mundo de caníbales, que no se puede ver de la manera de veganos. Y algo importante que usted mencionaba, y a partir de ahí yo tengo una tesis, es cuando nació el dólar y cómo nació el dólar. Primero, de dónde era la moneda que usaba Estados Unidos y cómo nace el dólar y cómo nace la Reserva Federal. Cuando usted observa todo eso en esa entrevista que usted da en Julito Jacín, usted entiende que el verdadero poder de Estados Unidos se llama el dólar. Y el dólar está ahora mismo en un tambaleo. Y yo creo que Trump ha sabido cómo Talleyrand, después de haber perdido Napoleón, Waterloo, saber negociar en ese Congreso de Viena y permanecer totalmente intacto, con una diferencia que fácilmente el próximo año, el 4 de julio, donde se esté celebrando los 250 años de Estados Unidos, estén presentando obras de por qué América es grande otra vez. Héctor García, la sociedad, esa sociedad de estadounidense quiere gozar el hecho de ser un imperio, tener altos salarios, bajos precios, mucha seguridad y sentirse orgulloso del poderío de su país. Eso se llama hacer América grande again. Make America great. Make America great again. A juicio suyo, ¿podrá lograrlo? Evidentemente, como decía Guarocuya, hay un debilitamiento incluso del poder adquisitivo del norteamericano tradicional. Y es por esto que Trump le presenta a los estados energéticos, el estado rojo del acero, del carbón, y por eso gana también ese cordón importantísimo de rescatar nuevamente la industria que usted bien planteaba ahorita. Hoy China produce el 78% del acero del mundo. Así es. Correcto, porque las empresas se movilizaron por la mano de obra barata hacia China. Trump lo que está haciendo es rescatando, como decía Elix Fernández, trayendo esas empresas. Pero, perdón, no solo por la mano de obra, sino para mandar la contaminación para allá. Correcto, sino para mandar la contaminación para allá. Y el poder adquisitivo del norteamericano, una clase media trabajadora, que si bien no es profesional como tal, sino que vive del día a día de estos recursos energéticos, pero Donald Trump ha puesto el ojo principalmente porque esa clase votante fue la que lo eligió, esos estados. Por eso es que se expresa en voto popular, porque ha dicho y ha venido cumpliendo también con su propia promesa de campaña, el propio rescate también de la economía norteamericana, porque como bien decía Guarocuya, el norteamericano piensa por su bolsillo. Evidentemente que cuando no tienen el trabajo, la celeridad de la hora, por eso que Trump le dice
a los demás, a los países, los aliados, y vemos en el caso de que a Brasil no lo han tomado en cuenta, Donald Trump en esta nueva modalidad. Por ejemplo, Brasil, porque hay un dislocamiento ideológico también hasta de la propia ideología. Brasil produce el 12% del acero, y ojalá que no lo produciera, porque genera 6 millones de toneladas de carbón vegetal cortando árboles, porque en vez de usar carbón mineral para producir el acero, quema los árboles para producir carbón vegetal, lo que es un ecocidio. Ojalá que no produjera. No, y es por esto que el Amazonas, el pulmón del planeta, ha venido en constante, hay millones de hectáreas que también que sea la deforestación. Claro. Y es por esto que el propio Trump, y con la visita de J.D. Vance a Europa, J.D. Vance lo que va y se reúne con los representantes de la AfD alemana. Por eso es que están incidiendo incluso en la política interna de los demás países, reconociendo también ideológicamente, se han alineado. Donald Trump dice, Bolsonaro es el mío en Brasil, Milei es el mío en Argentina, que lo ve como su predilecto. Que le llevó una motosierra. Una motosierra a Elon Musk, que Elon Musk está dirigiendo. Donald Trump le crea las dos. El Departamento de Eficiencia Gubernamental, claro, para reducir la capacidad estatal al mínimo. Bueno, muchas gracias, porque también nosotros queremos que Eddie de Gracia Pérez, ya estamos en el momento final, y tenemos también que agredir a su vecino no debe ser la mejor forma de actuar cuando usted quiere recuperar fuerza. ¿Podrá Trump volver a ser grande a Estados Unidos peleando con todo el mundo? O como usted mismo decía, este pleito es una apariencia y en el fondo lo que está buscando es más comercio, porque eso es lo que él es, un animal comercial. Usted lo ha definido, es un animal comercial y la historia le ha dado él la razón, y ese es el comportamiento que él está exhibiendo en una gestión gubernamental, política, pero lo que hay es un negociante detrás, un empresario. Yo creo que sí, él puede lograr mucho de ese sueño que prometió en campaña de volver a ser Estados Unidos, ese aspiracional que tenía, y en función de lo que está haciendo. Sin embargo, eso no va a dejar una serie de conflictos internacionales y una situación con China, que es lo que realmente nosotros pues vemos que se va a definir. No, pero sigue elaborándome, porque a usted le toca todavía 2 minutos más. Que, sí. El tema es el siguiente: ¿podrá él colocarse en esa posición tan importante abandonando el militarismo? Yo creo que sí, copiará de China, porque la primera condición del gran comerciante es ser ecléctico. Lo que ve que a los otros les dan resultados, exactamente, lo asume. Bueno, ya él y lo a exhibió. China le ha ido muy bien sin pelear con nadie. Ya Donald Trump en su primer gobierno exhibió que tenía la capacidad de poder negociar, de poder generar una política exterior dirigida a buscar una estabilidad en la región, y entiendo que eso lo va a aplicar, no solamente porque ya China lo está haciendo, que le ha dado muchos resultados. China no tiene un interés bélico, se podría estar preparando para un escenario posible. Sin embargo, tiene una política exterior dirigida a consensuar, y creo que Donald Trump va por esa misma línea, ya lo exhibió, como les decía, y eso es lo que él va a seguir haciendo. Ahora, el futuro inmediato le va a determinar a Donald Trump si realmente entraría en un proceso de guerra o no. Eso está por definirse. Doctor Eli Fernández, ¿por qué la ciencia empezó a desarrollarse por los comerciantes, tales de Mileto, lo que era comerciante? Porque el desarrollo de la ciencia empieza por la observación, y las personas que tenían más contacto y mejores contactos eran los comerciantes. Incluso Arquímedes, allá en Siracusa, era un comerciante también. Pero ¿por qué Trump tiene ese descreimiento del cambio climático? ¿Por qué saca a Estados Unidos de esto? ¿Y por qué también retira a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud? Cosas que son muy tan delicadas. Muy elemental. Usted me tiene un aprecio muy especial, doctora Burquet, que siempre me pone preguntas muy cómodas. Y es elemental. El principal problema de los norteamericanos es la economía. Y entonces usted
usted que sabe de muchos números, dice, ¿cuál es la población de China? 1.600 millones. ¿Cuál es el aporte de China a la Organización Mundial de la Salud? 39 millones. ¿Cuánto es la población de Estados Unidos? 335. Y paga 550 millones de dólares. Entonces, es un hombre que ve el mundo desde el comercio. Entonces, ¿por qué si tienes 4 veces la población mía, por qué tú pagas 39 y yo pago 500? Pero el otro elemento asociado a la economía es la gran inversión. Mencionábamos en Ucrania que Estados Unidos ha invertido, grosso modo, mal contado, 3.500 millones de dólares. Y entonces él dice, ven acá, pero esto es un dinero que lo estamos desperdiciando, pero además financiando el conflicto con Israel. 350 mil. Lo hice para ver si usted estaba muy pendiente de mí. Gracias. Entonces, en el conflicto Israel-Palestino, una gran inversión. Entonces dice, esto es lo que quiere el contribuyente norteamericano. Entonces la ausculta y entonces esto le produce un resultado electoral enorme porque el contribuyente no quiere que con su dinero siga. Ya es lo que tiene que gobernar bien. Sí, y olvidarse del resultado electoral. Pero entonces eso porque, perdón, las últimas encuestas dicen que solo tiene 44% de aceptación en las medidas que está tomando. 56% está en contra. Pienso, como decía Guargulla hace un rato, que es muy prematuro, 30 días para evaluar, habrá que darle un poco más de tiempo. No, que la encuesta que hicieron. Sí, pero digo, es muy prematuro porque al menos hasta en la República Dominicana, que es un país más pequeño, se le dan 100 días. Entonces habrá que esperar. Si no son demócratas esas encuestas. Sí, sé que Trump está haciendo... Aquí hay 2 grandes preocupaciones. O sea, Europa no estuvo preparada para esto que le sucedió, cometió un gran error, apostó todo a su gran aliado, al cambio de gobierno no le favoreció y el gran problema que queremos dejar en el tapete, que pudiera convertirse en un programa de interés para sabiduría popular, es cómo esa América Latina tan desintegrada ahora no tiene espacio para negociar con Trump. Los mecanismos de integración como CELAC están muy debilitados y ahora entonces vamos a negociar desde el punto de vista bilateral con un Estados Unidos que reocupa un espacio importante en el espacio que todo el mundo pensaba que había perdido, pero que en la nueva redistribución Trump viene con una nueva idea de decir, no, pero no es China y Rusia, yo soy parte, como decía Ledesma, y yo quiero estar dentro del reparto del pastel y quiero hacer, finalmente concluyo diciendo algo muy elemental, y ya me he metido en el tema de los números, como mi maestro Ramón Alburquerque. ¿Cuál es el promedio de vida del estadounidense promedio? 70, 75 años. Entonces calculamos que nacieron... Igual que el nuestro. Sí, pero ellos han tenido una caída de 2 años. Sí, pero mi ejemplo está que nacen a partir de la Segunda Guerra Mundial, los años 50. Entonces, esa gente conocían un Estados Unidos grande, poderoso, que manejaba un mundo bipolar con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que luego se queda en el mundo solo. Por lo tanto, el venderle políticamente y comercialmente el sueño de hacer América grande de nuevo, conecta emocionalmente con ese electorado. Yo creo que ustedes mismos se han convencido que han quedado tantos temas que no hemos podido tocar, porque se nos quedó el tema medioambiental. El tema de la República Dominicana en y ese la contexto. República Dominicana. Exactamente. En ese contexto. Se nos ha quedado América Latina incompleta. Y un dictador más grande que Zelensky, que es el tiempo, lo ha sacado. Entonces, lo que quedamos comprometidos. Y la respuesta de Europa. Que habrá y entonces, ¿dónde queda Oceanía? Claro. ¿Dónde queda Australia? ¿Qué de África? Porque de África no hemos dicho nada. Donde Rusia tiene unos niveles de inversión incluso superior a China y donde Estados Unidos prácticamente no tiene nada. El conflicto en Oriente se mantiene. Y entonces no hablamos nada de Israel, los otros países de Medio Oriente. Los otros países del BRIC que están un poco subestimados, Sudáfrica, el mismo Brasil, o sea, ¿en qué escenario cae? Irán, un papel importante. Esto nos obliga a un nuevo programa. Un matiné de sabiduría popular. No, un nuevo programa, porque es que este tema es demasiado importante. Demasiado importante. Entonces, tenemos que irnos a nuestra casa, hacer las notas de lo que nos quedó pendiente, recargar las baterías y volver el próximo programa, el próximo viernes, si ustedes son tan amables, porque no quiero que a ustedes le digan por ahí, tú no tocaste tal tema porque no te lo sabía.
Entonces, muchas gracias. Ha sido para nosotros un placer inmenso haber invitado a estos tan profundos conocedores de estos temas, que son los temas que tenemos que conocer hoy. Y el próximo programa vamos a meter República Dominicana. Este país crece un 5%, más que por las políticas de los gobiernos, porque el verdadero gobierno exitoso de este país son los 20.000 millones que nos envían los que salen huyendo de aquí por aventura o por crisis económica. Entonces se convierten en la fuente inagotable de crecimiento para nosotros. Si el tercer monumento alto después del altar de la patria, el Panteón Nacional, debe ser a los dominicanos, que por amor nos mandan más de 20.000 millones cada año. Gracias a ustedes, queridos hermanos esparcidos por el mundo. Y hasta aquí llegó Sabiduría Popular. Cuatro cosas que no sabías de Elon Musk, empresario, inversor tecnológico y activista político. ¿Sabías que Elon Reeve Musk nació en la ciudad de Pretoria, en Sudáfrica, el 28 de junio de 1971? Su talento se manifestó desde muy joven, marcando el inicio de su carrera como programador, visionario y emprendedor. Con 19 años se trasladó a California a estudiar en la Universidad de Stanford, pero decidió emprender su carrera tecnológica empresarial. En 1995 creó Zip2, una empresa de software de guías urbanas, y en 4 años, en 1999, la vendió a Compaq por $307 millones. Con esa fortuna, cofundó el banco en línea X.com, ahora PayPal. En 2002 fue vendida a eBay por $1.500 millones. En 2002 creó la empresa SpaceX, empresa privada de transporte espacial que colabora con la NASA en el relanzamiento de la carrera espacial. Su impacto en la cultura popular y tecnológica se concretó con Tesla Motors, vanguardia en diseño y fabricación de carros eléctricos. También fundó empresas como OpenAI, Neuralink, SolarCity, The Boring Company, Starlink, entre otras. En 2021 compró Twitter por $44.000 millones y cambió su nombre por X, prometiendo una revolución en el uso de la plataforma. Para muchos es considerado como un Tony Stark en la vida real debido a la similitud con el magnate tecnológico del universo Marvel. Según la revista Forbes, es la persona más rica del mundo con un patrimonio neto de $400.000 millones. Actualmente es la mano derecha del gobierno de Donald Trump y está encargado de la dirección del Departamento de Eficiencia Gubernamental. 4 cosas que no sabías de él. Búscanos en las redes sociales, las redes de sabiduría. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook, Sabiduría Popular, Instagram, Sabiduría Popular RD, Twitter o X, Sabiduría Pop RD. No olvides seguirnos para estar al día con todo lo que aquí comentamos.